Café político de día lunes con mi querido Rodolfo Saldívar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, bienvenido. Buen día, Mauricio, muchas gracias. 75 infectados van, ese es el último informe de un día muy tempranito, 75 personas infectadas con el coronavirus o el COVID-19, que es un nombre científico. Vamos a tener una mañana súper noticiosa, llena de contenido, desde lo que sucedió en la madrugada en el muelle, con todo lo que va a ir pasando, con la suspensión de clases, con lo que se espera para los próximos, para esta semana, que yo encuentro que esta semana es decisiva. Yo encuentro que esta semana va a existir el quiebre en términos de para dónde vamos a ir con esto del coronavirus y en general, social y políticamente hablando, Rodolfo. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, que llaman la atención también, algunas cosas. Sí, harto tema. Bueno, de pronto la semana lo que viene es la reforma carabinero, el tema de represión policial, esto ya no da más. Van a empezar a tratar el tema si es que a raíz de lo mismo hay acusación constitucional a Blumel o no, y en paralelo también está empezando a activarse o al menos dar luces de qué va a pasar con el plebiscito, si es que eventualmente se hace o no, y digamos ahí tenías buena tu intuición la otra vez que me decías que entraste con la duda si se podía hacer o no. Yo hasta hace 2 semanas creía que era posible y hoy en día más que todo por la experiencia de Francia el domingo, en donde votó muy poca gente. Tenían municipales el domingo municipales en Francia. Y con el coronavirus dijeron, la vamos a hacer igual, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí hay un tema que hubo muy poca participación. Entonces también estos cuestionamientos queremos que la prueba del rechazo también tenga poca gente o al menos replicar eso. Entonces hay un tema ahí que tienen que amarrar, digamos, los comandos de la prueba y del rechazo. Así que, bueno, y principalmente el tema del coronavirus. Respecto a eso, ¿qué decir desde el punto de vista político? Yo creo que esto es un tema bien, se mezcla con la filosofía un poquito igual, ¿eh? Hay autores italianos incluso que ya hablaban de esto, y filósofos particular, Michel Foucault, otro que se llama Roberto Espósito, hablan de la biopolítica o de la tanatopolítica, es decir, que la política puede controlar la vida, también puede controlar la muerte en cierta medida. Y a raíz de esto, ¿qué tiene que ver con lo concreto? Por ejemplo, abrir o cerrar fronteras, las amenazas externas, guerras bacteriológicas, guerras, en donde principalmente el afectado es la conducta humana. Lo vimos, hay videos incluso de que la gente ya está yendo a los supermercados, llevándose todo. Rodolfo, ayer, paréntesis, disculpa, pero a propósito de lo que está diciendo, ayer hubo gente que estuvo 3 horas en el Líder, 3 horas. Esperando que poder pasar sus productos por la caja. Es impresionante, sí. Porque la gente además se descontrola. Además, ayer en la tarde que anunciaron el cierre de fronteras de Argentina con Chile, ojo, para la gente, tranquilidad, por el momento los alimentos no tienen la pasada prohibida. Todos los camiones, solo el tránsito personal. Exactamente, o sea, abastecimiento vamos a tener. Y eso es importante que la autoridad transmita esa tranquilidad, porque precisamente no sacan, yo vi fotos incluso en internet donde una persona lleva un carro lleno de Lisoform o de, Lysol. Es una tontera porque finalmente esto es un tema social. Ella no saca nada de tener muy limpia su casa si finalmente la gente no va a tener Lisoform para ellos. Para poder también limpiar limpiar la suya y finalmente en algún momento tiene que hacer un trámite de diligencia y ella va a tener todo en su casa y las otras personas no la van a tener. Por lo tanto, esto es un tema social, es un tema que hay que modificar conducta, y se entiende, digamos, el temor y precisamente la desconfianza ante la autoridad que no entrega buena comunicación, pero es importante llamar, al sentido más lógico y común de que esto, como es un tema que yo no puedo solamente inmunizarme, sino que tiene que haber un tema de toda la sociedad, hay que ser consciente con los demás alimentos y todo. Así que pero pasando al tema ya de las declaraciones, hay un tema que es no menor, el cierre de fronteras con Argentina y con Perú, porque respecto a Chile, yo creo que esa medida debería estar ya en carpeta estos días y no demorarla mucho más. En caso de Perú, ayer cerró fronteras, incluso tienen, yo no llamo que eso se haga en Chile, pero hay toque de queda, e incluso también hay un tema de cierre de frontera en Argentina ya por 15 días también, pero porque ellos lo hacen y cuál ha sido la justificación del gobierno para no hacerlo. Dicen que nosotros tenemos buena trazabilidad respecto a cómo detectar, casos sospechosos y tener eso levantado en una alerta en un sistema de información, casi, online.
El punto que pasa ahí es que para hacer eso, cuando tienes abierto un aeropuerto donde llegan todos los días vuelos internacionales, el desgaste de recursos públicos es muy importante para efectos de fiscalizar con estas declaraciones juradas. Por ejemplo, un español que viene de una zona sospechosa, seguirlo durante 15 o 20 días mediante contactos telefónicos, ir a su casa, ver si están cuarentena o no, y esos recursos que Chile, digamos, estaría gastando en ese ámbito podría redestinarlos hacia enfrentar la emergencia. Por lo tanto, es un tema que estos países, Argentina y Perú, como no tienen los recursos de Chile, no tienen esta capacidad de predecir, digamos, nosotros estaríamos, entre comillas, dándonos un lujo que digamos, no debería darse, dadas nuestras condiciones y nuestros ingresos, y lo más, digamos, pertinente sería en este caso, en vez de gastar esa cantidad de recursos, congelar al menos un tiempo, 10, 15 días, para ir evaluando y aplanar esta curva, que es lo que le interesa a la autoría, que no sea una curva ascendente, sino que se trate de aplanar para que no saturen los servicios públicos. Porque claro, principalmente los afectados son los adultos mayores, eso es muy clave. El gran problema de todo, porque ayer yo escuchaba a los expertos, asesores en educación, pues así se les presentaba en el GC, cuando hablaban 2:30, 3 de la tarde, diciendo que no habían que suspender las clases. No sé si lo viste, entre las 2 y las 3, diciendo que no había que suspender las clases, que ellos estaban diciendo al gobierno que no había que suspender las clases. Claro. Yo no lo recomendaban, claro. No lo recomendaban. Por el momento, claro. Por el momento, pero yo encontraba bastante tirado las michas, porque además de ser vectores, los niños, si un chico de 12, de 8, de 10, de 14, 15 años agarra el coronavirus, a él no le va a pasar mucho, va a ser una gripe bastante simplona. Sí. ¿ya? De hecho, ni siquiera con moquillo, dicen que esto seca y eventualmente fiebre. Es vector. Él va a contagiar. Y precisamente cuando hay el nivel de hacinamiento que existe, por ejemplo, el caso de la región o de otra zona del país, lo más probable es que en su domicilio también haya un adulto mayor. Y entonces igual es un tema complicado. Ahora, pasando a ese tema también, yo creo que la Seremi de Salud, digamos, a nivel nacional, toda la Seremi del alegato vía online, que no está, digamos, muy preciso, digamos, en el autoacordado, pero supongo que habrá uno aclaratorio de esa situación, en donde ya existe desde el punto de vista de Contraloría un instructivo para que puedan trabajar a distancia, en el caso del Poder Judicial, las personas también, funcionarios, y incluso también en temas de audiencias, también está regulado por un autoacordado que salió hace poco, salió el viernes, creo. Salió incluso una declaración del Colegio de Abogados señalando de que querían mayor precisión esas 3 infectan a 3 más, por lo tanto, por eso la tasa se va expandiendo, y estudios que dicen que hasta el 70% de la humanidad sería afectada por esto. Y ahí me traslado un poquito a las medidas. ¿Cómo contener esto para que no sea tan explosivo? Pase lo que ocurrió en Italia, en donde precisamente hubo una saturación de los servicios públicos y que no dieron abasto y tuvieron que tomar medidas de guerra. Es decir, en fondo, la persona que tiene posibilidades de vivir va con respirador artificial, la persona adulto mayor de 85, 90, que ya no hay mucha posibilidad, no la toman en cuenta y fallece. Y eso es un tema que es lamentable, pero es una medida que está estudiada, que es lo más efectivo para estos casos, sí. Y es dramático, y para evitar eso nosotros tenemos que tomar conciencia de tratar de, en lo posible, digamos,
hacer los trámites lo más posible por internet, por ejemplo, pagar cuentas en línea, Sí. un tema importante eso. Y por eso es tan importante y por eso da tanta rabia que no se cumplan los protocolos, como lo sucedió ayer en el Muelle Prat, en Punta Arenas, cuando sí bajaron, sí salieron turistas, sí hubo un bus que los llevó a Barranco Amarillo, después al aeropuerto. Que no lleguemos a tener un infectado, que yo lo veo muy difícil que no tengamos ninguno. Yo creo que entre hoy día y mañana debería aparecer el primer infectado por coronavirus, o entre hoy día y el miércoles, ponte tú, yo creo que va a ser antes, ¿ya? Es que tenemos que tomar las medidas correspondientes para que no pase nada, pues. Tenemos que prevenir, pues, obviamente. Exacto, y ahí es muy importante lo que se habla de respecto a lo que hubo con los cierres de puertos que no se respetaron aquí. Fondo, se cerraron los puertos, de hecho con Twitter del ministro Mañalich, creo que fue a las 8 de la mañana el domingo, donde cerraban todos los puertos y que ocurra esto, digamos, en menos no de sé por 24 qué, horas. de hecho no sé por qué lo permitieron o qué pasó ahí. ¿Sabéis qué creo yo? Pero es una cuestión de interpretación periodística, de que había alguien cercano al gobierno dentro de los pasajeros, de que alguien del gobierno tiene que haber, porque si no, no me cuadra de hacer toda esta parafernalia durante todo un día diciendo que van a evaluarlos y después tratar de sacarlos de contrabando a la 1 de la mañana. Sí, es muy raro, o sea, sí. algo o alguien cercano al ministerio, al gobierno, a un ministro, alguien conocido, había ahí dentro de esas personas para tratar de saltarse los protocolos y la norma que estaba establecida para todo el país. 24 horas. No, es totalmente un desastre. Un desastre. Desastre de cómo se comunica, de que no generan confianza y de no entender que estamos en una situación, incluso previo a esto, por el estallido social, de normalidad. Yo entiendo el esfuerzo de que esto se encamine hacia la normalidad, que es lo que tiene que atender la autoridad, pero evidentemente esto es un sistema de que es como que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial casi, sí. Y tratemos de que todo funcione en la normalidad. Yo creo que solamente los ingleses lo lograron hacer, digamos, muy regañadiente, porque eventualmente acá hay un tema incluso de falla del Estado. En Argentina, por ejemplo, con el tema del alcohol gel congelaron precios. Nosotros no podemos hacerlo por la Constitución. También creo que también en el caso de no solo congelaron precios del tema del alcohol gel, creo que también hay otros canasta productos. La sanción que tiene el Código Sanitario para gente que viole la cuarentena, ayer hablaban que era de orden de 2,5 millones de pesos. ¿Cómo fiscalizamos? ¿Tener la cantidad suficiente de fiscalizadores para que fiscalicen que la cuarentena se cumpla o no? Y sobre todo cuando hay gente que incluso no tiene síntomas, no manifiesta síntomas, en el caso de los jóvenes. Entonces es un tema que es bastante complejo, donde ya empiezan a evidenciarse fallas no solamente sino del Estado. 5.990. Esto costaba 2 lucas. Hace 15 días, 2.500 pesos. Las mascarillas que me contaban que se habían acabado también. Alcohol gel, 5.990 pesos. Acá este tema es imposible. No puede ser que sigan habiendo empresarios, negocios, farmacias, lo que sea, de que a propósito de una circunstancia sube o baja tus precios. Claro. No puede ser, menos cuando se necesita. Esto sí que se necesita. Claro, o que lo pueden hacer, pero hay una ley que prohíba esa situación en casos de emergencia, fundadamente para esos efectos. Y ahora eso también se tiene que vincular necesariamente con el tema de que el Estado en cierta medida está complejo, porque yo entiendo el zapato chino que está el gobierno, con una de las medidas que tomó ayer incluso el presidente, cerró todo lo que tiene que ver eventos masivos para mayores de 200 personas, para evitar, digamos, contagio en donde la gente a menos de 1 metro, lo más probable es que haya una posibilidad alta de contagio. Yo entiendo la idea de, por ejemplo, cerrar, digamos, negar esta posibilidad de concurrencia masiva,
Pero ¿y los malls? ¿Qué pasa con los malls? ¿Qué pasa Claro. con los supermercados? Y por otra parte prohíbe el comercio ambulante. Entonces, como que no se entiende un poco el tema de si digamos, van a tomar medidas para el comercio ambulante, también deberían tomarse medidas un poquito más restrictivas en el caso de los malls, en el caso Pero la de otros economía se lugares. te va, Rodolfo, Es que por yo eso, ayer por eso pensaba digo, eso, es, la economía es se un te va a la zapato paila. chino, es un Sí. zapato chino gigante. Porque, y este yo creo que sería el enemigo poderoso del gobierno, no el tema de la represión que se inventó el presidente, esta guerra ficticia. ¿Cómo compatibilizar una enfermedad, que es una pandemia mundial, con reactivar la economía? Porque todos los datos apuntan a que vamos a tener una recesión económica a nivel mundial y muy grande. Entonces, Chile es uno de los países más globalizados y lo tratamos la semana pasada, de que el gobierno se activara y enviara, digamos, embajadores económicos, tratar de buscar inversión extranjera, porque la cosa no viene muy bien. Entonces, a raíz de esto, esa es digamos, lo que debe tener en la cabeza del presidente, creo yo, de tratar de compatibilizar. ¿Cómo hacemos que compatibilizamos la agenda social por una parte, mantener el orden para el plebiscito, reactivar a su vez la economía y mantener a raya, digamos, este coronavirus, sin que se descuadren todos los factores anteriores, porque lo principal, la prioridad hasta el momento, obviamente, es la salud de las personas. Pero eso es una guerra, digamos, que tiene que tomarse en cuenta. Y ahí yo creo que también enlazar Fuerzas Armadas especializadas en materia institucional de apague incendios, sino que se lo dejan a instituciones muy dispersas, que son la ONEMI, CONAF, eventualmente bomberos. Entonces, todos ellos se coordinan en unos COE en donde ellos tratan ahí. O sea, Ya, hay una falta de fiscalización, porque me estaban diciendo, y le encuentro toda la razón, la gente está escribiendo, claro, están todos fiscalizando el muelle Prat, pero ¿qué pasa con los varios puertos privados que hay acá, turísticos, y de construcción también, acá en Punta Arenas y en Natales? ¿Quién los fiscaliza? Esos muelles, mini muelles, porque son muelles exacto. chiquititos. ¿Quién los fiscaliza? Y ahí No hay y fiscalización. por eso hay una falla del Estado, porque también yo entiendo, y esto lo hablamos también con respecto a lo que fue el tema de Salmon Leaks, ¿te acuerdas? Con el tema Sí. de los salmones, el Estado asume también de que el privado se tiene que autonormar, autofiscalizar, porque no es capaz de afectar a todo el mar de Y esa se iban a zona. fiscalizar la salmonera en los buques, en los barcos de la salmonera. Una cosa. Es una cosa tirada. Entonces, y en el caso de las Fuerzas Armadas, volviendo a lo institucional, evidentemente hay falta una reforma de fondo para esto. Yo creo que, por ejemplo, tener ciertos grupos, digamos, enlazados desde Fuerzas Armadas y universidades para ver el tema bacteriológico, cómo crear vacunas emergentes
la defensa, o sea, tenemos que tener más bases cerca de lugares donde hayan agua, por ejemplo, no tan distantes. Las amenazas modernas, insisto, vienen por el tema de la sequía, el cambio climático, los incendios a raíz aparejados de eso, los desastres naturales y las guerras, digamos, de bacteriológicas. O sea, el coronavirus podría ser un ataque escondido, sin que nosotros los seres humanos comunes y corrientes no cachemos lo que está pasando. Exacto, porque, mira, ya hay un tema no menor. En el caso de China, a raíz de esto, sí. Cuando otros países iban en ascenso, digamos, es un tema que ellos accionaron rápido. Entonces también hay un tema importante de ellos, que se probaron, se testearon, digamos, su capacidad de reacción frente a eventualmente una amenaza que no conocemos. Por otra parte, desde el punto de vista de ellos mismos, generaron Big Data con análisis de inteligencia de predicción de la población, de cómo se iba a comportar la población, y eso a nivel mundial también se puede estar trazando, que no los conocemos, de por ejemplo, qué redes sociales visitamos, digamos, qué llamadas se hacen, hacia dónde, cosa que la gente vea lo que fue la NSA en el caso de Estados Unidos con el caso Snowden. Entonces, las amenazas externas hoy en día ya no son por enemigos internos, que esa es la lógica de la Guerra Fría, que tiene el presidente de la República, Piñera, todavía en la cabeza con esto digamos, el comunismo internacional y todos esos temas muy sesenteros. Las amenazas son globales, o sea, estornuda un país que fue como China y se refiere al mundo. Entonces, ¿cómo enfrentarnos frente a esa situación? Y en el caso, digamos, de lo que fue, digamos, el rol de Estados Unidos ahora en unos meses más tiene un ejercicio de muchas tropas, 20.000, 30.000 soldados van a desembarcar en Europa, en Bélgica. Y por otra parte tenemos el contraste de lo que está haciendo Cuba, que en vez de pensar esa lógica, entregó, digamos, una serie de antivacunas, o sea, retrovirales, y incluso envió personal médico a España. Hay videos de cómo aplauden los españoles a los médicos cubanos al recibirlos, al llegar allá. Y por otra parte China también envió personal y material médico a España, y por otra parte tenemos Estados Unidos que envía soldados. Trump también noticias de que trató de comprar a uno de los científicos para que tuviera exclusividad con Estados Unidos, ¿no? En Alemania, sí, un alemán. Entonces hay un tema también de cómo se maneja esto, y uno va viendo la concepción del mundo, que es lo que hay detrás, digamos, también. Café político de día lunes con el abogado Rodolfo Saldivia. Un gusto, se nos quedan temas pendientes de la FP y todo lo demás, así que en cualquier momento de la semana, contacto telefónico, podemos volver a conversar antes del próximo café político. Que te vaya muy bien, Rodolfo. No, muchas gracias, Mauro. Que estés muy bien. Pausa, ya venimos.